Hola, muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, de la carrera de Ingeniería Civil en Obra Civil, que cursan el ramo llamado Calor y Termodinámica impartido por el profesor Alex Petorino. Nuestro grupo está conformado por los siguientes alumnos: Andrés Onoso, Manuel Araya y Matías Arizábalos. Bueno, nuestro grupo va a mostrarles un ejercicio que trata acerca del tema de las funciones de estado para los gases ideales. El ejercicio comienza con el siguiente enunciado. Los calores específicos de ciertos gases son C sub B igual a 5 cuartos R. C sub P igual a 5 cuartos R más R cubo T partido por 2B factor de P más 2D partido por B cubo, siendo R y D constantes. Además, se tiene la siguiente función de estado. P por B igual a 2RT más D partido por B cuadrado. En este ejercicio se nos pide calcular la energía interna en función de la temperatura y el volumen. Además, se nos pide calcular el calor absorbido en una expresión isométrica irreversible entre los volúmenes de B medios y 3B. Bueno, ahora, para poder iniciar el desarrollo del ejercicio, debemos tener en claro cómo se obtienen algunos conceptos claves para la resolución de nuestro ejercicio. Estos son la capacidad calorífica a volumen constante, más conocida como C sub B, y la capacidad calorífica a presión constante, conocida como C sub P. Utilizando el primer principio de la termodinámica, que en este caso es la diferencial de Q es igual a la diferencial de la energía interna más la diferencial del trabajo, pero asociado al trabajo de los gases ideales, esta queda dado como P de B. Ahora, lo que nosotros debemos demostrar para el uso de nuestro trabajo es que C sub B es igual a la diferencial de Q partido por la diferencial de la temperatura a volumen constante. C sub P igual a la diferencial de Q dividido por dt a presión constante. Ahora procedemos a usar la función de estado U igual a U de B dt. Procedemos a derivar esta función de estado obteniendo la expresión número 2. Ahora procedemos a reemplazar la expresión número 2 en la 1, quedándonos la expresión número 3. Dividiendo la ecuación número 3 por dt, nos queda la expresión número 4. Ahora en la expresión número 4 le aplicamos volumen constante, obteniendo lo siguiente. De Q a dt a volumen constante es igual a la derivada parcial de la energía con respecto a la temperatura a volumen constante. Y esto nos va a implicar que Cb sea igual a la derivada parcial de la energía con respecto a la temperatura a volumen constante. Utilizando la función de estado U igual a U de P dt, ahora procedemos a derivar esta función de estado obteniendo la expresión número 5. Reemplazamos la expresión número 5 en la número 1, siendo esta la de la primera ley de la termodinámica, obteniendo la expresión número 6. Dividiendo la ecuación número 6 por dt, obtendremos lo siguiente. La diferencial de Q con respecto a dt va a ser igual a la derivada parcial de la energía con respecto a la temperatura a presión constante más la derivada parcial de la energía con respecto a la presión a temperatura constante por dp a dt más p de b dividido por dt. Esta va a ser la igualdad número 7. A presión constante, la expresión número 7, obtendremos lo siguiente. La diferencial de Q dividido por dt a presión constante va a ser igual a la derivada parcial de la energía con respecto a T a presión constante más P de B dividido por dt, quedándonos C sub P igual a la derivada parcial de la energía con respecto a la temperatura a presión constante más P de B dividido por dt. Ahora procedemos al desarrollo del ejercicio. Usamos la energía en función de la temperatura y el volumen. Derivamos esta expresión dándonos como resultado la expresión número 8. Además, en este ejercicio vamos a utilizar la siguiente igualdad. C sub B es igual a la diferencial de Q con respecto a la temperatura a volumen constante y C sub P, la diferencial de Q con respecto a la temperatura a la presión constante, ya demostrada con anterioridad. Ahora reemplazamos la expresión número 8 en la expresión de la primera ley de la termodinámica, quedándonos la siguiente expresión. La diferencial de Q es igual a la derivada parcial de la energía con respecto a la temperatura a volumen constante por dt más la derivada parcial de la energía con respecto al volumen a temperatura constante por dB más P dB. Ahora reemplazamos Cb en la ecuación, quedándonos la expresión
número 9. Ahora procedemos a dividir la expresión número 9 por dt, quedándonos lo siguiente. dq a dt es igual a c sub b más más la derivada parcial de la energía con respecto al volumen a temperatura constante más la presión factor de dv a dt. Ahora procedemos a esta ecuación a aplicarle la presión constante, quedándonos la expresión número 10. Se sabe que C sub P es igual a la diferencial de Q partido por dt a presión constante. Y ahora la procedemos a reemplazar en la expresión número 10, quedándonos lo siguiente. C sub P es igual a C sub B más la diferencial parcial de la energía con respecto a B a temperatura constante más la presión factor de dV a dt a presión constante, siendo esta la expresión número 11. Ahora, como no conocemos dV a dt a presión constante, la procedemos a calcular. Vamos a utilizar la siguiente función. B la vamos a escribir en función de la presión y la temperatura. Derivando esa expresión nos va a quedar la expresión número 12. Ahora procedemos a dividir por dt la expresión número 12, quedándonos lo siguiente. dV a dt va a ser igual a la derivada parcial de V con respecto a la presión a temperatura constante por dP a dt más la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Aplicando presión constante a la igualdad número 13 nos quedará de la siguiente manera. dV a dt a presión constante va a ser igual a la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante, siendo esta la ecuación número 14. Ahora, reemplazando en la ecuación 11 la número 14, nos va a quedar la siguiente expresión. Reordenando los términos o haciendo álgebra, nos va a quedar la expresión número 15. Para poder calcular la derivada de la energía con respecto al volumen a temperatura constante, usaremos el teorema de la reciprocidad. Ahora procedemos a demostrar el teorema de la reciprocidad, el que nos dice que la derivada parcial de x con respecto a y en z constante por la derivada parcial de y con respecto a z a x constante por la derivada parcial de z con respecto a x con y constante es igual a menos 1. ¿Qué tenemos? Que x es una función que va a estar en función, obviamente, de y y de z. De la misma forma, y va a estar en función de x y de z, y z va a estar en función de x y de y. Para poder demostrar este teorema, en esta ocasión vamos a utilizar la forma A y B, usando x en función de y de z y y en función de x y de z. Ahora, sabemos que la función x que está en función de y de z derivada queda de la siguiente manera. De la misma forma, la función y que está en función de x y de z, al derivarse queda de la siguiente forma. Ahora reemplazamos la expresión de la derivada de y en la derivada de y, quedándonos la siguiente expresión. Dx es igual a la derivada parcial de x con respecto a y en z factor de la derivada parcial de y con respecto a x a z constante por el diferencial de x más la derivada parcial de y con respecto a z a x constante por la diferencial de z más la derivada parcial de x con respecto a z a y constante por el diferencial de z. Reordenando la expresión nos va a quedar lo siguiente. El diferencial de x es igual a la derivada parcial de x con respecto a la derivada parcial de y a z constante por la derivada parcial de y con respecto a x a z constante por el diferencial de x más el diferencial de z factor de la derivada parcial de x con respecto a z a y constante más la derivada parcial de y con respecto a z a x constante por la derivada parcial de x con respecto a y a z constante. Para que se cumpla la siguiente igualdad debe ocurrir lo siguiente: que la derivada parcial de x con respecto a y en z por la derivada parcial de y con respecto a x en z sea igual a 1, y además que la derivada parcial de x con respecto a z a y constante más la derivada parcial de y
con respecto a z a x constante por la derivada parcial de x con respecto a y a z constante sea igual a 0. Ahora, para poder demostrar el teorema de la reciprocidad, utilizamos la expresión que obviamente nos sirve para ello. En este caso va a ser la siguiente: la derivada parcial de x con respecto a z a y constante más la derivada parcial de y con respecto a z a x constante por la derivada parcial de x con respecto a y a z constante debe ser igual a 0. Ahora procedemos a despejar una de las incógnitas, quedándonos la siguiente expresión: la derivada parcial de y con respecto a z a x constante por la derivada parcial de x con respecto a y a z constante es igual a menos la derivada parcial de x con respecto a z a y constante. Ahora procedemos a hacer álgebra, quedándonos el teorema de la reciprocidad. Y ahora podemos continuar con el desarrollo de nuestro ejercicio. Ya demostrado el teorema de la reciprocidad, debemos aplicarlo a nuestro ejercicio, quedándonos de la siguiente forma: la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante por la derivada de la presión con respecto al volumen a temperatura constante por la derivada de la temperatura con respecto a la presión a volumen constante es igual a menos 1. Ahora, despejando la incógnita faltante para nuestro problema, nos quedaría de la siguiente forma: la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante va a ser igual a menos la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante dividido por la derivada parcial de la presión con respecto al volumen a temperatura constante. Bueno, ahora procedemos a derivar la función de estado para poder determinar la incógnita asociada a nuestro problema. La derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante nos va a quedar igual a 2R partido por B, mientras que la derivada de la presión con respecto al volumen a temperatura constante nos va a quedar de la siguiente forma, siendo menos 2RT partido por B cuadrado menos 3D partido por B a la cuarta. Reemplazando las derivadas en la expresión anterior, para poder determinar de B a dt a presión constante, nos va a quedar de la siguiente forma: menos 2R partido por B dividido por menos 2RT partido por B cuadrado menos 3D partido por B a la cuarta. Ahora, reduciendo términos semejantes, se obtiene que la derivada parcial de B con respecto a T a presión constante es igual a 2RB cubo dividido por 2RT cuadrado más 3D. Ahora, usando la primera expresión, para poder calcular la derivada parcial de U con respecto a B a temperatura constante, tenemos que C sub P menos C sub B es igual a R cubo por T por B cuadrado dividido por 2 factor de P por B cubo más 2D. Ahora procedemos a reemplazar C sub P menos C sub B y la derivada parcial de B con respecto a la temperatura a presión constante, quedándonos la siguiente expresión: R cuadrado por T partido por 4B factor de 3D más 2RTB cuadrado dividido por PB cubo más 2D. Ahora, ocupando álgebra en la función de estado, nos va a quedar la expresión número 17, siendo esta PB cubo más 2D igual a 2RTB cuadrado más 3D. Reemplazando la expresión 17 en la número 16 nos quedará de la siguiente manera: R cuadrado T partido por 4B factor de 3D más 2RTB cuadrado dividido por 3D más 2RTB cuadrado. Ahora podemos proceder a simplificar la ecuación para facilitar el desarrollo del problema, quedándonos de la siguiente forma: R cuadrado T partido por 4B. Luego, quedándonos la derivada parcial de la energía con respecto al volumen a temperatura constante va a ser igual a R cuadrado T partido por 4B menos P, siendo esta la expresión número 18. Pero a partir de la función de estado se puede obtener la presión, siendo esta igual a 2RT partido por B más D partido por B cubo, siendo esta la expresión número 19. Luego se procede a reemplazar la expresión número 19 en la 18, quedándonos de la siguiente forma: la derivada de la energía con respecto al volumen a temperatura constante es igual a R cuadrado T partido por 4B menos 2RT partido por B menos D
b cubo. Ahora haciendo álgebra básica nos va a quedar de la siguiente forma la derivada de la energía. R cuadrado t b cuadrado menos 8 rt b cuadrado menos d partido por 4b cubo. Ahora recién podemos iniciar el cálculo de la derivada de la energía con respecto a la temperatura y el volumen. Sabemos que la derivada de la energía es igual a la derivada parcial de la energía con respecto al volumen a temperatura constante por dB más la derivada parcial de la energía con respecto a la temperatura por el volumen constante por dt. Pero sabemos que Cv es igual a du partido por dt a volumen constante y que du a dB a temperatura constante es igual a r cuadrado t partido por 4b menos 2rt partido por b menos db cubo. Ahora procedemos a reemplazar en la expresión de la derivada de la energía quedándonos de la siguiente forma: 5 cuartos r dt más r cuadrado t partido por 4b menos db cubo menos 2rt partido por b por el diferencial del volumen. Ahora, para poder determinar la energía tenemos que proceder a integrar la expresión quedándonos de la siguiente forma: U es igual a 5 cuartos RT más R cuadrado T partido por 4 logaritmo natural de B menos 2 RT logaritmo natural de B más D partido por 2B cuadrado más K es una constante proveniente de la integración. Reordenando la función de estado nos va a quedar de la siguiente manera: U es igual a RT factor de 5 cuartos más logaritmo natural de B factor de R cuartos menos 2 más D partido por 2B cuadrado más la constante proveniente de la integración. Ya terminado la parte inicial del problema, procedemos a la segunda parte, que nos piden calcular el calor absorbido entre B medios y 3B. Ahora, utilizando la primera ley de la termodinámica para poder obtener el calor absorbido, procedemos a integrar entre B medios y 3B obteniendo la siguiente expresión: Q igual a delta U más la integral entre B medios y 3B, P de B, siendo delta U una variación de energía, en este caso U2 menos U1, y P despejándose de la función de estado, quedándonos como 2RT partido por B más D partido por B cubo. Ahora U1 va a ser la energía evaluada en B medios, mientras que U2 va a ser la energía evaluada en 3B. Luego U2 menos U1 queda determinado por la siguiente expresión: RT, factor de logaritmo de 2 más logaritmo de 3, factor de R cuartos menos 2 menos 35D partido por 18B cuadrado. Calculamos el valor de la integral, quedándonos 2RT igual a logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más 35D dividido por 18B cuadrado. Ahora reemplazamos en la ecuación, quedándonos de la siguiente manera: reduciendo términos semejantes de esta expresión, nos queda una expresión obviamente de menor tamaño, siendo esta igual a Q igual a R cuadrado T partido por 4 logaritmo de 6. Con esto queda terminado el ejercicio.